Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está el calorcito? ¿Y la humedad? Le digo a mi esposa, hoy es Puffy Day. Los cabellos, ¿verdad? Se ponen... Bueno, vamos a prepararnos para la palabra. ¿Qué les parece? Abran su Biblia en el libro de Génesis 25. Vamos a continuar con la serie de los domingos. Y esta enseñanza es la penúltima enseñanza de esta serie. Así que ya, si Dios lo permite, nos da vida y no viene el rapto. El domingo que viene terminamos esta serie. Esta serie que hemos estado compartiendo de espíritu, alma y cuerpo, hemos podido ver, yo sé, me quedo corto, o sea, cuando veo los temas y digo, ay Señor, o sea, nos quedamos muy cortos porque hay mucho que hablar acerca de esto. La próxima serie, si Dios lo permite, que va a continuar es Guarda tu corazón. Vamos a estar hablando del corazón nada más. Y es como prácticamente una continuación de esta enseñanza. Como hemos podido aprender, espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Sacamos esta serie del texto de 1 Tesalonicenses 5:23, que habla para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, como hemos podido ver, nos referimos al nuevo nacimiento en el espíritu. Espiritualmente, nacimos de nuevo. Eso es lo que sucede el día que aceptamos a Jesús. Nuestra alma es el que está, por así decir, en el centro, ¿verdad? Es nuestro ser, es lo que somos. Cuando alguien te dice cómo tú estás, no te está preguntando por el pie o la cabeza, te está preguntando por todo tu ser, tu alma, en este caso. Y el cuerpo, sencillamente, es nuestra casa donde habita el alma. Solamente es un forro, un vestido. El apóstol Pablo le llama tabernáculo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero dice, si ese tabernáculo se deshiciere, tenemos morada eterna en los cielos. Y la morada eterna es un cuerpo glorificado, perfecto, que vamos a recibir el día que veamos al Señor. ¿Cuántos están listos para ese día? Bueno, en esta mañana voy a compartir un tema, como dije, el penúltimo tema, y se va a titular Nuestra lucha interna de todos los días. ¿Cómo se llama el tema? De todos los días. ¿Cuántos reconocen esa realidad? A diario tenemos una batalla, ¿no? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios, como siempre, que nos hable, que use al predicador, ¿verdad? Siempre que se pare aquí alguien a predicar, siempre ahí calladito usted dice, Señor, usa a tu vaso, ¿verdad? A tu mesero, por así decir, ¿no? Pero vamos a pedirle con un corazón con hambre de su palabra. Señor, estamos aquí, mi Dios. Sabemos que hay mucha necesidad, como bien el tema lo dice, cada día tenemos luchas. Parece como que el tiempo de mayor paz es cuando llegamos a este servicio, Señor. Que estamos hablando de tu palabra, estamos adorando, estamos orando, pero al salir de aquí, o a lo mejor aquí dentro, puede ser, comienza o continúa esa lucha interna, Señor. Te pedimos que a través de esta enseñanza podamos salir edificados y que podamos crecer en tu palabra. Ayúdame, Señor, dame gracia, dame inteligencia espiritual, Señor, ayuda a mi garganta, ayúdame a enseñar con rectitud y ayúdame, Señor, con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 25:19. Fíjense lo que dice. Vamos a usar este texto como base o referencia de lo que vamos a enseñar. Génesis 25:19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Panaram, hermana del Labán arameo. Parece un trabalengua, ¿no? Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Era estéril. Nada más permítame un segundo aquí. ¿Me quedé en el texto? 20. Retomo el 23. No, el texto, a ver si ponen atención ahí, sí. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, ahora sí, gracias, que era estéril, dice, y lo aceptó Jehová. ¿Qué aceptó?
la oración, ¿verdad? Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos, fíjense aquí el ejemplo, ¿no? Luchaban dentro de ella. Vamos a tomar este texto como un ejemplo de la lucha espiritual y carnal que todos tenemos de todos los días. La lucha espiritual es que al nacer de nuevo inicia una guerra interna en nosotros. No es una guerra contra la conciencia o la conciencia contra la carne, no. Es una guerra del Espíritu de Dios en nosotros luchando con nuestra carne para hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el texto claramente. Luchaban dentro de ella y dijo, si es así, dice el texto luego, ¿para qué vivo yo? Dice ella. Y fíjense, aquí hay algo importante. Hace una pregunta, ¿no, Rebeca? ¿Para qué vivo? O sea, ¿quién va a tener, verdad, esta lucha? Bueno, a veces nos sentimos así cuando estamos luchando, ¿verdad?, en cosas espirituales. Dice, y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. O sea, obviamente en el descanso de tu embarazo. Dice, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Es importante eso ahí. Un pueblo será más fuerte que el otro. Bueno, ahí hay que preguntarse, está hablando aquí ilustrativamente del espíritu, la carne. ¿Cuál es el fuerte? Vamos a ver. Sigo leyendo, dice, y el mayor servirá al menor. Entiéndase, la carne servirá al espíritu. Esa es la idea de Dios. Dice el 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Una pelliza es como un abrigo peludo de piel de animal. Dice, y llamaron su nombre ¿cómo? Esaú. Después salió su hermano, dice luego, trabada su mano al calcañar de Esaú. O sea, me da risa, ¿no? No sé si, no diga amén porque luego, pero no ha encontrado usted como padre, ¿no?, a sus 2 hijos peleando y cuando los despega se quedan como colgados así, uno del cabello y el otro, suéltalo, 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 ¿verdad? Alguien ha experimentado eso, ¿verdad? Quizás fue usted cuando estaba pequeño, ¿no? Cuando yo me peleaba con mi hermana cuando era niño, ¿verdad? Y mi abuelo llegaba con la correa y nos dividía, pero nos quedábamos así los 2. Bueno, imagínense la escena, ¿no? Usted tratando de luchar con su carne y el espíritu ahí, ¿verdad? Dice, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. El domingo pasado, en el mensaje de hace 8 días, hablamos acerca de un error doctrinal en la mente de muchos cristianos. Y el error que pudimos compartir era que hay cristianos que tienen el concepto, quizás como dije el domingo pasado, no es que lo predican, no es que lo dicen, pero de una manera natural piensan que al nacer de nuevo, los frutos de Dios se producen solos. Las bendiciones de Dios vienen sola. Bueno, yo no sé si usted ha podido en su Biblia entender que, como hemos estudiado, ¿no?, hay bendiciones que son incondicionales y bendiciones ¿qué? Condicionales. Y esas bendiciones condicionales están condicionadas, dependen de nuestra obediencia. O sea, la bendición de un corazón nuevo depende de la obediencia del cristiano. Si los cristianos no obedecen, la bendición del cambio de corazón no va a pasar. No es por arte de magia. Bueno, quizás el concepto de muchos cristianos es el siguiente. Ponga atención. Concepto. Creí en Jesús, nací de nuevo, ya vencí la carne, solo tengo que esperar por los frutos del Espíritu y las bendiciones de Dios. Es un concepto. La Biblia enseña algo diferente y ese es este concepto bíblico. Creí en Jesús, nací de nuevo, ahora tengo la capacidad de intencionalmente vencer la carne y desarrollar los frutos del Espíritu y luego ver las bendiciones de Dios. Eso es lo bíblico. Bueno, al entender esto, hermanos, nos damos cuenta que al nacer de nuevo, la carne no pierde su fuerza. O sea, quiero que se le quede grabado esto. El día que usted aceptó a Jesús, la carne no murió. La carne tenemos que todos los días, Pablo dice en Romanos 8:13, por el poder del Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne. Escuche lo que dije. Por medio al Espíritu de Dios matamos el poder del deseo de la carne.
No es nada más diciéndole que no al pecado. Así no muere, eso es una parte. Sino viviendo en el Espíritu, matamos el deseo de la carne. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Aún naciendo de nuevo, hermanos, la carne sigue igual de fuerte. Aún siendo cristianos, ¿verdad? La carne sigue haciendo guerra contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. La palabra de Dios nos revela una verdad que sin las Escrituras es imposible saber. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios dice que tenemos una lucha con la carne, con el mundo y con Satanás. Tenemos 3 enemigos y uno de ellos vive dentro de ti. La carne, para definir, es la condición caída y torcida del ser humano. Es decir, lo carnal es todo aquello que opera fuera del deseo y la intención del corazón de Dios. Eso es lo carnal. Bueno, cuando hablamos del corazón caído, hacemos esa referencia, el corazón caído, nos estamos refiriendo a la separación entre el hombre y Dios. Eso significa aquí corazón caído. Cuando dicen lo caído, ¿verdad? Del corazón del hombre. Es lo que conocemos como la caída de la gracia de Dios. Al hablar entonces también del corazón torcido, nos estamos refiriendo a la inclinación hacia el pecado del corazón caído. Entonces, una es la condición y la otra es la evidencia, la obra, el efecto. Entonces, ¿por qué nos portamos mal? ¿Por qué somos pecadores? ¿O por qué pecamos? Mejor dicho, ya lo dije, porque somos pecadores. ¿Verdad? Nuestro corazón siempre se tuerce cuando tiene que obedecer. Separación habla de muerte espiritual, inclinación habla de las obras de la carne. Ahora, absolutamente todos, mis hermanos, todos los seres humanos nacemos con una condición caída y torcida. Ahora, quiero explicar que al nacer con una condición caída y torcida, no significa que no tenemos la habilidad de escoger lo bueno. Como cuando se presenta el Evangelio, podemos escoger y creer. Podemos decidir el camino estrecho y abandonar el ancho. O sea, sí tenemos esa capacidad. Si no, entonces no sería, como en inglés se dice, it's not fair. O sea, no sería justo si la caída significa que no tenemos la habilidad de entender entre lo bueno y lo malo. Lo que no tenemos es la capacidad de vivir los mandamientos de Dios de manera perfecta. Y Santiago 2:10 dice que si rompemos uno, somos culpables de todos, ¿no? Al nacer de nuevo, hermanos, ahora podemos, escuche bien, podemos entender y discernir las cosas espirituales. Ahora tenemos la capacidad de vivir una vida espiritual. Podemos recibir los dones y los frutos de Dios y podemos entender las profundidades de su palabra y agradar a Dios en el Espíritu. Todo eso viene cuando nacemos de nuevo. Pero si usted nota, todo lo que he dicho no domina, no controla nuestra voluntad. Nosotros tenemos que decidir obedecer. No sé si me doy a entender hasta ahí. Sin embargo, aunque nosotros siendo cristianos nacidos de nuevo, no debemos ignorar que todavía cargamos una naturaleza caída, carnal. O sea, al nacer de nuevo no fue que se murió la carne y ahora solo vivimos en el Espíritu, no. Dios ahora, porque fíjense la idea, nací con una condición imposible de ir al cielo. Entonces el Señor resolvió eso en Jesús. Dijo, ahora tienes la capacidad de venir a casa. Ahora tú decides si quieres venir a casa. ¿Cómo? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El camino es por dónde vamos a caminar, la verdad es cómo vamos a caminar y la vida es la capacidad para caminar. ¿Sí lo entienden? Entonces, Dios no influencia nuestra voluntad, no nos obliga. Incluso Apocalipsis dice que el Señor toca la puerta. ¿Se imaginan? Al Señor que puede atravesar la puerta como cuando resucitó. Él pudiera atravesar tu corazón, pero no lo hace, esperando que tú respondas. Deseo espiritual, al nacer de nuevo recibimos entendimiento espiritual, poder y capacidad espiritual. Dice el apóstol Pablo que nuestra carne, dice en mi país, como se dice en mi país, está vivita. Su país también lo dice, ¿verdad? Está vivita y coleando. ¿Sabe de dónde viene esa palabra vivita y coleando? Cuando tratas de matar un reptil, una culebra en este caso, sigue moviéndose. Dice, no, está vivita y coleando. Así está la carne.
Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Vamos a leer versos del 16 al 18. Voy a leer una versión más sencilla, se llama Nueva Biblia Viva. Gálatas 5, verso 16. Dice Pablo, dice, así que les aconsejo, aquí le está hablando a cristianos, ¿ok? Que vivan por el poder del Espíritu. La Reina Valera dice, anden en el Espíritu, ¿verdad? Dice, de esa manera, no obedecerán los deseos, ¿qué dice en la pantalla? De la naturaleza pecaminosa. Ahora, quiero que noten que le está hablando a cristianos. Significa que el cristiano puede vivir en la carne si quiere. Ahí lo dice el texto. Nos está contrastando Pablo. 17. Dice, porque la carne, va en contra de lo que el Espíritu quiere. Dice, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa, el cual existe en nosotros todavía. Dice, estos dos, ¿cuántos? Dos están dentro de nosotros, se oponen entre sí. Esaú y Jacob. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren, entiéndase, no pueden hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Todos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una lucha. Hay una lucha diaria. Dice, pero si a ustedes los guía el Espíritu, dice, no están bajo la ley. Entiéndase, Dios no los va a juzgar por obras perfectas humanas, su humana capacidad. O sea, estar en el Espíritu nos libra de la condenación de la ley, porque la letra mata en el sentido de que todo el que decida vivir por obediencia perfecta, el Señor va a juzgar perfectamente a ese cristiano. Pero el que vive en el Espíritu, vivir en la gracia, significa que vamos a pecar. Viviendo en el Espíritu vamos a cometer errores, ¿sí o no? Pero la sangre nos limpia. Confesamos y quedamos limpios. La gracia nos ayuda, hermanos, a vivir como Dios manda. Por eso vino Jesús. El apóstol Pablo nos dice claramente que el cristiano nacido de nuevo todavía tiene su carne viva. Es importante eso. Todavía el cristiano nacido de nuevo tendrá que cada día, diga conmigo, cada día, luchar contra su enemigo mortal que habita en su interior, llamado ¿cómo? La carne. Todos los días, ahí está. Nacer de nuevo significa que hemos recibido la capacidad, el poder de Dios para vencer la carne todos los días. Decirle que no. De repente escuché por ahí un joven que preguntó, ¿verdad? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Hablando con un hermano. Y le digo, por ejemplo, le dije, ¿cómo vencemos la pornografía? ¿Quién sabe? No mirando pornografía. ¿Cómo se vence la mentira? No mintiendo. Pero, escúchame bien, porque algunos que no son cristianos dicen, bueno, yo no miento, ¿verdad? Bueno, la mentira es multiforme. Porque podemos decir verdades en palabras, pero intenciones torcidas. Podemos decir, ¿verdad? Te quiero mucho, pero en verdad me quiero más a mí que a ti. Eso se llama egoísmo. Jesús, en Lucas 9:23, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Por qué cada día? Porque todavía está la carne vivita y coleando. Y sígame. Bueno, la palabra negación habla de no proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo se pone un niño cuando vas a la tienda o al mall, a la plaza, y el niño ve una tienda de juguetes y tú no saliste a comprar juguetes? ¿Cómo se pone el niño, verdad? Se pone inquieto. Entonces, cuando le dices que no, entonces viene el berrinche, ¿sí o no? Ahí viene el tantrum. Crucificar significa matar el poder del deseo de la carne. Significa que como cristianos, cuando le dices que no a la carne, constantemente el espíritu adentro va haciendo una obra. Pero falta, aparte de negarnos, por eso es que hay que adorar, hay que orar, hay que estar en la palabra para suplir el alma con los beneficios del gozo, la paz, para ir matando la carne, pero creciendo en el espíritu. No sé si me di a entender. Lo tercero que Jesús dice es síganme, imitar. Imitar significa seguir las pisadas de Jesús, caminar como Él caminó, ¿verdad? Bueno, cada día, hermanos, debemos de crucificar nuestra naturaleza carnal todos los días.
¿Significa, pastor, que tengo que orar todos los días? ¿Significa que tengo que estudiar la Biblia todos los días? ¿Tengo que servir a Dios todos los días? ¿Adorar todos los días? ¿Confesar mi pecado todos los días? Si quieres matar la carne todos los días, sí. Pero si no, la carne es como la hierba mala. No sé, los que tienen casas propias saben que en la acera, entre la rayita, crece una hierbita que eso venden químicos y weed whackers y cortadoras y ahí sale otra vez. Los que tienen casa saben lo que quiero decir. Inventan químicos y otra vez ahí está la matica y ¿verdad? Así es la carne, hermanos. Está vivita y coleando. Bueno, imaginemos la carne como si fuera un intruso escondido dentro de tu casa. Mi pregunta es, ¿dormirías tranquilo? ¿Tendrías paz sabiendo que hay un intruso en tu casa? Bueno, espiritualmente, si lo trasladamos a lo espiritual, significa que cada momento debemos estar despiertos, espiritualmente hablando, y batallando con esa carne. Ahora, le voy a decir algo en paréntesis. Un cristiano que no está en la palabra no identifica la carne, no contrasta la carne, no sabe cuando anda en la carne porque no hay contraste. No sé si me doy a entender. Es decir, es la palabra que saca al intruso. O sea, la palabra es como un flash. Permítame hacer una ilustración pequeña. Miren, así. Ese es el espíritu en tu corazón, así. Ese es el espíritu en tu corazón. Ah, mira, aquí hay un pedacito de carne. Pero tú decides. ¿Sí entiendes? La palabra es la que saca. Miren, pasa en el servicio. Cuando usted viene aquí, me escucha a mí y a algunos no les caigo bien, yo sé, pero no fui yo que escribí la Biblia, ¿está bien? Y luego comienza la predicación a decir, ay, yo no sabía que era así, ay, no había visto eso, ay, no entendía esto. La palabra saca, eso es lo que es una lumbrera. Bueno, si no tenemos la palabra, no vas a identificar la carne. Te vas a hacer amiga o amigo de la carne. No ignoremos, hermanos, que mientras la carne siga viva, tendremos que luchar contra estos poderes todos los días. El mundo y Satanás. Luchamos a diario con estas tres fuentes de pecado. El apóstol Pablo y también Santiago mencionan o hacen mención de estas tres fuentes que están constantemente luchando contra nosotros. Efesios 2, versículo 2. Vamos a ver este texto. Efesios 2, versículo 2. Estos dos versículos que parecen tan pequeños, fíjense, es impresionante cómo este texto, esos dos versos, tiene tanta información allí. Y yo quiero que usted note que el apóstol Pablo va a identificar algo que a veces no logramos conocer si no es por la palabra de Dios. Fíjense. Efesios, ¿qué dije? Ya, están aquí. Efesios 2, versículo 2. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, en los cuales, quiero que noten que Pablo se incluye en el grupo, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo. Aquí está hablando de tu vida antes de Cristo. Dice, yendo detrás de la corriente de este mundo. Ahora, un no cristiano, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, número uno, no sabe que va detrás de la corriente o que es arrastrado por la corriente. Como les he dicho yo, antes de conocer al Señor, ni idea de que en el mundo había una corriente soplada o manipulada por Satanás. Yo no sabía. Pero luego, la palabra, cuando comienza a confrontarnos, identificamos esas cosas. Es como cuando tú te ves en el espejo y te peinas y te ves la cara, te ves bien, ¿verdad? Pero el espejo no es una máquina de radiografía. No es de rayos X. Tienes que ir al médico para que él te vea por dentro y te diga, tienes cáncer. Sí, es impresionante, ¿no? Si lo trasladamos a lo espiritual, es así. La palabra es la máquina de rayos ¿qué? X, y saca del corazón lo que está allí, pero en el espejo no se ve. Yo me veo en el espejo y me doy, ¿verdad? Me doy mi propia, ¿cómo se dice? Cuando el doctor te da evaluación una palabra que se me está yendo. Diagnóstico es la palabra.
Mi propio diagnóstico es peligroso, es peligrosísimo. Bueno, aquí notamos que Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, y fíjense la palabra, conforme, significa según el príncipe de la potestad del aire. ¿Alguien me puede decir quién es ese? Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acuérdense siempre de esto. Los demonios pueden operar por posesión o influencia. Esos son los dos medios. A veces se manifiestan. Cuando alguien se mete en brujería profunda, hasta los ve. O alguien que tiene a lo mejor discernimiento. Mi esposa y yo hemos hablado con gente que han practicado cosas que no debieron y han tenido experiencias vivas, así viendo cosas impresionantes, porque han abierto puertas a lo espiritual que no debieron y tienen esas luchas, ¿no? Pero aquí dice que es un espíritu que ahora opera en los hijos que no obedecen la palabra de Dios, entre los cuales ahora Pablo se va a incluir. Todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, número 1, deseo, haciendo, número 2, la voluntad de la carne, y número 3, y los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que el resto del mundo, hermanos. La corriente del mundo nos arrastra por medio del poder persuasivo. El príncipe de la potestad del aire siembra pensamientos malignos. La voluntad de la carne es el deseo pecaminoso de la carne que le gusta lo que Satanás ofrece. Entonces tenemos un enemigo dentro que le gusta las ofertas de Satanás. Santiago 3 es otro ejemplo que hace referencia de estos tres poderes. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, el contexto es la lengua. Dice, si tú eres una persona humilde, no lo digas. ¿Qué dice Santiago? Demuéstralo. Calla y demuéstralo. ¿Sí entienden eso? Entonces, eso está diciendo aquí, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis. O sea, que tu lengua no hable más de lo que tú eres. Dice, ni mintáis contra la verdad. Fíjense, aquí, usando una referencia del corazón perverso y engañoso, dice que a veces tenemos envidia de la gente. Tenemos envidia y decimos, ay, qué bueno que le fue bien. Qué bueno, ¿verdad? Que compró esto. Qué bueno que... Pero dentro tenemos envidia. En vez de decir, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento este celo? ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Acuérdense que la envidia y los celos son un sentimiento pecaminoso. ¿Cuántos han sentido alguna vez celos? Es un sentimiento. Pero al identificarlo, debemos de confrontarlo. Aquí Santiago dice, no digan que no tienen celos cuando tienen celos. No se jacten, dice el texto, no mintáis contra la verdad. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, aquí está hablando del corazón, allí hay perturbación y toda obra perversa. Las iglesias se dividen por esto. ¿Sí sabían? Por un celo, por competencia, por el micrófono, se pelean. Dice luego el texto, pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna. Así es como identificamos que Dios habla, que es Dios confirmando, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz aquí es obedecer su palabra. Lo terrenal es el mundo, hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá? Significa los que aman este mundo más que a Dios. Lo animal, aquí no es el gato, el perro, la paloma. Lo animal significa aquellos que nada más piensan en lo material y terrenal. Eso es lo animal del alma. Dar la vida por la comida que perece, como Jesús dijo en Juan 6. Y lo diabólico, lo de Satanás, es obviamente la esclavitud del príncipe de la potestad del aire que leímos en Efesios. Aquellos que se dejan influenciar por Satanás, pero no lo saben, porque no tienen la palabra. No hay contraste. Satanás te habla en tu lenguaje
y en el tono de tu voz y tú mismo no sabes que es Satanás hablando. Como cuando David dijo, ay, Joab, mi general, éntrate al Face, al YouTube, a ver cuántos seguidores tenemos. Mi Señor, ¿no le ha dado el Señor gracia? ¿No le basta la gracia? No, cuéntalos, ¿cuántos likes? ¿Usted piensa que estoy bromeando? Fue eso lo que hizo David. Cuéntame los soldados a ver cuánto tenemos. Y le dice Joab, ¿no hemos ganado las victorias por el Señor? No haga esto, mi Señor, no lo haga, va a pecar. No sabía David, lo dice la Biblia, que era Satanás incitándolo. Nosotros lo sabemos, David se murió sin saberlo. Judas no sabía que estaba traicionando a Jesús. Se ahorcó y luego se rompió la soga, parece, según Hechos, y se partió por la mitad y no sabía que fue Satanás hablándole a la cabeza. Es cuando venimos a la palabra, hermanos, es cuando abrimos la Biblia que comenzamos a decir, ahora entiendo. Nadie en lo absoluto, hermanos, tiene la capacidad humana de enfrentar estas tres fuentes de pecado. Sin la asistencia del Espíritu Santo de Dios, hermanos, no se puede. No tenemos esa capacidad. Es cuando por la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo nacemos de nuevo y Dios da el poder espiritual para, diga conmigo, vencer la carne. Diga conmigo, para negarnos al mundo y para resistir a Satanás. Vamos al libro de Primera de Juan 5, versículo 4. Primera de Juan 5, verso 4. Fíjense lo que dice el apóstol Juan acerca de las cosas que entran por los ojos y la lucha espiritual. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. La palabra vencer aquí, hermanos, es importante, tómenla en cuenta. Dice, y esta es la victoria. Ahora, ¿sí notaron la conexión cuando el texto dice, esto es lo que vence? Y luego dice, esta es la victoria. Así es como vence. Dice, repito, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Se da cuenta la palabra ha vencido? ¿Sí entiende eso? Lo que significa ha vencido, está hablando en pasado. ¿Quién venció el mundo? Jesús. Y por eso dice, nuestra fe vence al mundo. Creer en Jesús, creer en el Señor, vivir para Él, porque Él venció. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí la palabra creer significa vivir una vida dependiente y confiada en Jesucristo. Escucha bien lo que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En Jesús, tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, y luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué estas palabras es importante que como cristianos identifiquemos que parece paradójico, es decir, parece contradictorio? Van a sufrir, pero tengan paz. Van a tener aflicción, pero yo vencí. Bueno, esto el espiritual lo entiende. ¿Por qué? Porque todas las dificultades en el mundo son el terreno perfecto para mostrar los frutos. Pregunto, ¿necesitas el amor de Dios para el que te ama o para el que te odia? ¿Qué ganáis, dice Jesús, con si saludas al que te saluda? O sea, no has hecho nada. ¿Necesitas paz con el paciente o con el impaciente? Con el difícil, obviamente con el difícil. ¿Necesitas gozo para la felicidad o para la tristeza? Entonces, todo lo que pasa, le pasa al cristiano, hermanos, es un contraste para que el mundo vea que Cristo está con nosotros. Gozo en medio de la tristeza, amor al que nos odia y paz cuando hay ansiedad. El mundo lo ve. La palabra vencer en griego, fíjense, los tenis o zapatos Nikes, que usted conoce, muy famoso, viene de una palabra griega que es nikao. De ahí viene la palabra Nike, significa victoria. Y se le dio el nombre a los tenis porque los jugadores que los usan son jugadores los mejores y obtienen victorias, ¿verdad? Esa misma palabra es la que se usa en Primera de Juan, en Juan 16, vencer. Y es la palabra griega nikao, ¿verdad? Significa, diga conmigo, victoria.
obtener victoria sobre algo. Si usted piensa, miren, esta pregunta de cuando decimos, ay Señor, ¿por qué no he podido con esto? Es importante entender bíblicamente a qué nos estamos refiriendo. Hay pecados, como hemos estudiado, que se van así, hay otros que toman tiempo y vamos creciendo, vamos madurando, se va muriendo la carne. Mientras más nos dedicamos, más rápido se muere. La vida cristiana, hermanos, es una lucha diaria de cada día que enfrentamos esos ataques externos de las cosas que entran por los ojos. A diario somos bombardeados por el poder persuasivo de las cosas que entran por los ojos. Si no andamos con el escudo de la fe en todo tiempo, los dardos del maligno aterrizarán en nuestra mente sin darnos cuenta. Es por eso que les digo, caminar en la palabra es lo que contrasta. Siempre recuerdo un servicio de jóvenes que utilicé una ilustración de una imagen. Y en una imagen le puse un fondo negro con un cuadro negro. Y les pregunté, ¿pueden ver el cuadro negro? Y me dijeron, no. Y luego la misma imagen la puse fondo blanco, cuadro negro. Y le dije, ¿ahora sí ven el cuadro? Me dijeron, sí. Y le dije, ahí estaba el cuadro. Pero no se veía porque no había contraste. Cuadro negro en fondo negro no se ve. Pero la Biblia es ese cuadro blanco, por así decirlo, fondo blanco, que nos permite ver el cuadro negro. La Biblia es lo que nos ayuda a identificar el pecado en nosotros más. Las intenciones del corazón. Primera de Juan 2, verso 15, fíjense lo que dice. Primera de Juan 2, 15. Dice el apóstol, no améis, ponga atención a las palabras, no améis al mundo. Aquí habla del lugar, ¿verdad? El terreno. Dice, ni las cosas, podemos decir materiales, que están en el mundo. Ahora, yo les pregunto, porque aquí es donde hay que explicar. Aquí el punto clave del texto es no améis. Amar aquí significa que no le demos el amor al mundo, el amor que le debemos de presentar a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que no ames tu vida, que el mundo es malo en el sentido de vivir, de que las cosas materiales son del diablo, no. Juan está diciendo, no des tu vida, no ames con el amor sacrificial por las cosas de este mundo, sino a Dios. Y puedes estar en el mundo y tener cosas materiales cuando Dios está encima de todo. Entonces el punto clave aquí es el amor. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice luego el texto, si alguno ama al mundo, fíjense la idea, ¿se acuerdan de Santiago que dice que el que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Dice, el amor que debemos de amar a Dios, que no se lo entreguemos al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. O sea, si un cristiano dice, soy cristiano, pero amo más al mundo que a Dios, el amor del Padre no está en ese cristiano. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, significa todos los encantos de la carne, el libertinaje, todo eso. Número 2, los deseos de los ojos, habla de los lujos y entretenimiento de este mundo. Y número 3, la vanagloria de la vida, que significa la fama, los privilegios y el poder terrenal. Cuando una persona se gradúa, vamos a suponer magna cum laude, ¿verdad? Se gradúa con honores, hay una celebración, los padres se ponen contentos y la gente le aplaude. Todo eso es bonito, está bien eso. El problema es cuando esos privilegios se ponen por encima de Dios. Entonces, Dios no está en contra del honor terrenal, siempre y cuando se le dé la gloria a Él. Porque cuando hicieron rey a David, le hicieron honores. Y David se quitaba la corona y se postraba ante Dios. Ese es el orden. Sigo leyendo, dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, ahí está el punto, ¿no? El mundo va a pasar, todo se va a acabar un día. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Eso es vida eterna. La vida cristiana, hermanos, como venimos viendo, es una lucha diaria. Cada día enfrentamos ataques externos que entran por los ojos. Los ataques aquí, miren, como nunca antes se está viendo este texto de la vanagloria, los ataques que entran por los ojos, todo eso. Porque ahora cuando entras a un dispositivo, es como que todo el mundo, el globo terráqueo, se metió en un dispositivo. Y todo lo puedes ver en un segundo, con un clic.
Lo que tú quieras, lo que te imagines, ahí está. Todo. Tenemos, como dijimos hermanos, un intruso dentro de nuestro interior llamado carne que tenemos que atender. Miren, en una de las tiendas más reconocidas en este país, en los Estados Unidos, y ya está a nivel internacional, quizás ustedes compran, ¿verdad? Me reservo el nombre para no... Se daba el caso donde los empleados que trabajan allí, en esta tienda, es una mega empresa, se combinaban con gente de afuera para que se roben artículos, escuche bien, y luego lo vengan a traer al departamento de devolución para que luego esta persona que trabaja en esta tienda se combine con el ladrón, el que roba, y le daba una tarjeta de un gift card, una tarjeta de regalo. Entonces, fíjense, uno de adentro se combinaba con otro de afuera, el de afuera entraba y robaba, y luego traía lo que se robaba al departamento de devolución y le entregaban un gift card, una tarjeta de regalo, para que luego esa tarjeta, afuera de la tienda, se la vende a personas. Y luego las personas compran con el mismo dinero de la tienda. Un intruso dentro. Mi esposa y yo, mi suegra también andamos llevando a mi sobrina Grace donde su abuelo. Y estamos afuera de esta tienda. Y mi esposa se acuerda. Nada más nos desmontamos así del carro y pasó una camioneta, earpods, afuera vendiendo. ¿Se lo has visto? ¿Cuántos han visto gente afuera de las megas tiendas vendiendo productos allá afuera? ¿No le ha pasado nunca? Pues levanta su mano, ¿por qué se queda con la mano abajo? ¿Cuántos han comprado afuera? Por eso dije que se puede robar de muchas maneras, ¿verdad? Como cristianos no debemos hacer eso, porque se ve muy... Unos AirPods que valen... ¿Cuánto valen los AirPods de Apple? ¿Qué sé yo? ¿200? ¿Cuánto? 300, $200. Y te dicen $50. Muy atractivo. Pero si no andas en el espíritu y en la carne, los compras. Y eres... Ahora, les pregunto algo. Si ustedes fueran los dueños o tú fueras el dueño de esta tienda, ¿cómo resolverías este problema? ¿Qué harías? Bueno, tienes un enemigo dentro que se hace cómplice con los de afuera y te roba. Tu corazón caído y torcido, escúchame bien, se hace cómplice con el mundo y Satanás y viene a robar, a matar y destruir tu vida. Fíjense por qué tenemos esta lucha a diario. Si nada más la lucha fuese afuera, como el caso, los monjes se van a las montañas para dejar atrás el mundo. Sin embargo, el mundo va con ellos ¿dónde? Y por eso vemos lo que pasa en ese tipo de movimiento, de los abusos sexuales de menores y todo eso, porque el mundo está aquí dentro, no está afuera. Sabemos que no son todos, pero se ve una gran cantidad de estas denuncias, porque te puedes ir donde tú quieras sola, y te vas a llevar el mundo dentro contigo. ¿Por qué? Porque la lucha es interna. Es por esto que Jesús dijo en Juan 14, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Satanás no tenía nada como atraer a Jesús o persuadirlo. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús era puro. Es el que Él quiere darnos a nosotros, en el que debemos crecer. Cabe enfatizar, hermanos, que el profeta Jeremías se refería al corazón como engañoso, perverso. Y yo sé que cuando leemos ese texto de Jeremías pensamos en otras personas. Yo no soy engañoso y perverso, pastor está equivocado. Está bien. Cabe enfatizar que ese corazón perverso y engañoso, hermano, sigue vivo dentro de nosotros. Ahí está. Miren, perdone que lo diga así y no me excluyo. Somos una fábrica de hacer mentiras. Una fábrica, somos expertos. Los niños se la inventan en el aire. En el aire. ¿Ustedes conocen cristianos enojones? No digan amén. Cristianos mentirosos, cristianos inmorales, cristianos amargados, cristianos carnales, pastor. Pero pastor, a lo mejor no son creyentes. Esa es la excusa, ¿no? Un cristiano carnal es sencillamente alguien que después de haber nacido de nuevo, sigue viviendo la misma vida que vivía antes de Jesús. Es un cristiano carnal.
La palabra perverso que utiliza Jeremías, que aparece en el capítulo 17:9, escuche bien, significa actuar con malicia. Significa actuar con mala intención. Por ejemplo, imagínese cuando un niño de 2, 3 años viene llorando donde el padre o la madre y le dice, mi hermano mayor me quitó el juguete. Y viene el papá, le quita el juguete del hermano mayor, se lo da al menor, y viene el hermano menor y le hace así. ¿Qué significa eso? En serio, ¿qué significa eso, hermanos? De un niño que nadie lo enseñó a hacer eso. O sea, satisfacción en hacer una maldad. ¿Alguien hizo eso cuando niño? Hermanos, la necedad del niño, producto de la naturaleza caída. Claro, el niño, aunque carga esta naturaleza, no es culpable porque no tiene la capacidad de discernir. Nada más está reflejando algo natural. Y no lo disimulan porque no saben. Saben lo que están haciendo, no lo entienden. Son niños y Dios no juzga a un niño por eso. Pero ya comienza a reflejar la verdad que la palabra dice. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar? La necedad. Significa que el niño nace naturalmente con esta necedad. ¿Sí lo logran ver? Pero el padre tiene que disciplinar para que esa necedad salga. La palabra ligado que aparece en el hebreo, escuche lo que significa. Significa conspirar. Significa tramar. Significa que el mismo pecado natural, hermanos, le forma un pensamiento al niño al punto que sabe mentir sin nadie enseñarlo, sabe robar sin nadie enseñarlo, sabe manipular. Los niños que el papá le dice, ¿por qué lloras? Yo no veo lágrimas. ¿Es manipulación o no? Los padres dicen. La palabra necedad significa alguien que carece de la palabra de Dios, alguien insensato, fatuo, tonto, alguien que actúa sin cordura, sin rectitud y sin sentido común. Eso es ser necio. Si el niño, hermanos, no es instruido en los principios de la palabra de Dios, sin confrontar su necedad natural, el niño puede llegar a ser, a una escala mayor de maldad, alguien muy cruel en la sociedad. Abusar de su esposa, alguien insensible, sin afecto y hasta llegar a ser un tirano como Hitler, Mao Zedong, Stalin, que si sumamos los muertos, más de 150 millones de muertos entre los tres. Claro, el niño a menor escala se roba un dulce, pero si no lo corrige se va a meter en un banco después, ¿sí o no? Porque la maldad es progresiva y direccional. Así como la santificación es direccional, significa que vamos en dirección a la santidad, no hemos llegado, y progresiva, así también es la maldad, hermanos. Si no se enfrenta a la maldad, va de mal en peor. Eso fue lo que pasó en Génesis 6. Por eso vino el diluvio. Dice que el Señor vio que el corazón de la gente era solamente mal, solamente mal. De continuo decía, porque continúa, es direccional. La maldad, como dije, va de mal en peor. Jesús, en palabras de Jesús, dijo, el incremento del abandono a la palabra de Dios lentamente enfría el corazón. El salmista y rey David, cuando pecó con Betsabé, fue confrontado por Dios por medio del profeta Natán. Fíjense cómo es el corazón de engañoso y perverso. David, un hombre con el corazón conforme a Dios, porque unos dicen, ¿por qué dice la Biblia eso si hizo eso? Porque tenía doble naturaleza. ¿Podía hacerlo? Lo hizo. Y ese mismo David que amaba a Dios, planificó matar al hombre del esposo de la mujer que él se enamoró. O no puedo decir se enamoró, sino se obsesionó, porque eso no es amor. Bueno, mató a Urías, pecó con Betsabé, escondió el pecado y siguió reinando. Y viene el profeta un año después, le dice, mi rey, ¿qué cree que pasó? Dígame, mi profeta. Un hombre tenía una ovejita, la única ovejita, la cuida como si fuera su hija, la alimenta, le da la comida en la boca. Pero vino otro que tiene 1000 ovejas y en un banquete le quitó la ovejita a ese hombre. David se paró
con la corona en la cabeza, y le dijo, el tal debe morir. Y Natán le dice, es usted mi rey. O sea, ¿se dan cuenta cómo el corazón hace cosas que tú dices, yo no haría eso porque no eres reina o rey? Porque alguien dijo, la maldad, la capacidad de maldad que tenemos todos es la misma. A lo mejor no hemos hecho lo mismo, pero es la misma capacidad. Es cuestión de darte posición, poder o dinero para que eso salga. Y David lo demostró. Ese David, hermano, se arrepintió genuinamente. Ese David, que amaba a Dios sinceramente, cometió un error, pero escribió el Salmo 51. Vamos allá. Salmo 51, versículo 1. Dice David, ¿cuántos se compararían con David aquí? A pesar de, ¿cuántos dirían, David y yo estamos ahí en carácter? Dice David, lava más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Escucha lo que dice el 3. Porque yo reconozco, dice David. ¿Qué dice? Mis rebeliones. Una rebelión o rebeliones es una revolución interna de levantarnos contra Dios y hacer lo que queremos. ¿Se acuerdan del dicho de la niña? Siéntate, le dice el papá. No. Siéntese. No. Siéntese. Y se sentó y dice, estoy parada por dentro. ¿Sí escucharon eso alguna vez? Sí, se sentó, pero su rebelión siguió igual de fuerte. Dice, la palabra rebelión significa maldad, iniquidad o naturaleza de pecado. Dice David, sigo leyendo, y mi pecado está siempre delante de mí. Me lleva la delantera. Verso 5, vamos a saltar al 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, ¿por qué David no dijo cambia mi corazón en este caso? ¿Por qué dijo crea? Porque hay cosas que no es cuestión de sanar o cambiar, es cuestión de transformar completamente. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, David entendía que lo que él hizo fue por su naturaleza y solamente Dios tenía la capacidad de ayudarlo. David, hermanos, aquí contrasta el nacimiento natural del ser humano, habla de que todos a una nacemos con una condición natural de pecado. David lo reconoce. David aquí está diciendo, necesito a Dios para agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo. David habla de que el corazón del ser humano es caído, torcido. Hermanos, no hay uno de nosotros aquí que no tenga un corazón caído y torcido. Lo que hace la diferencia es que decidimos no obedecerlo y obedecer la palabra. Esa es la diferencia. Somos nuevos en Cristo, pero seguimos pecando. Las maquinaciones del corazón e inclinaciones van contra la voluntad de Dios. No es lo que la carne quiere. Por eso cuando alguien viene a la iglesia nuevo o un joven dice, ay, qué aburrido. Ay, ¿cuánto dura la enseñanza? Miran el reloj. Ay, la alabanza. No suena como Bad Bunny, ¿verdad? Porque no es para la carne la alabanza. La palabra no es para la carne. Es para el espíritu. Este corazón, hermanos, opera en una maldad, dije, direccional y progresiva. Todos vamos en dirección a algo. La pregunta es ¿a qué? Todos corremos a una meta. La pregunta es ¿cuál es esa meta? Mientras más se aleja de Dios este corazón, peor es su condición. Como cuando Jesús dijo, a medida que la gente se va alejando de Dios, en esa misma medida, la gente se va tornando más y más fría, insensible, cruel y llena de maldad. Miren, bien rapidito por causa del tiempo. Hace unos días creo que fue el miércoles, estaba en mi computadora y me puse a ver un trailer, un avance de una película. Esta película se filmó con el fin de exponer uno de los tráficos ilegales más fuertes en todo el mundo, apoyado por gente con mucho poder económico y mucha influencia. Y se me hace un nudo hablar de eso, y es el tráfico de menores. Algunos han visto los avances de la película. Bueno, hay una película, nada más que por causa del internet no quiero decir el nombre, pero usted la busca y si no, pues al final yo le comparto. Es una película que no es cristiana, pero habla de una realidad y se está promocionando mucho. Cuando vi la película, hermano, se me estremeció mi corazón.
al ver cómo el corazón llega a tal grado, abuso de menores, tráfico de menores, niños inocentes. Es impresionante lo que la ambición de un corazón puede llegar a ser. Y perdón que lo diga así, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Decidimos no hacerlo. Pero eso es, a medida que el corazón va adquiriendo poder, posición, influencia, las ambiciones son más grandes y la maldad mucho mayor. Pero todos tenemos esa capacidad y yo digo, Señor, yo recuerdo que hace unos 20 y tantos años visité una casa de un amigo y me senté en la computadora ahí a cliquear. El internet no estaba así como tan abundante. La pornografía no es como ahora que ya es gratis. Tú escribes en Google pornografía y sale. Antes tenías que buscar un amigo que tenga videos para que te lo comparta. Y entré a la computadora y vi un folder que decía una palabra que me llamó la atención. Le di un clic y salió un video de pornografía de menores. Y yo brinqué y dije, ¿cómo es posible que esta persona tenga eso? Pornografía de menores, hermanos. Y ya se puede hablar abiertamente porque ya no es un misterio. Esa es la maldad del corazón, hermanos. Así está la cosa. Nosotros nada más vemos una pantallita de este tamaño de lo que pasa. Pero el mundo, hermanos, solo Dios sabe. Los discípulos pensaban que los fariseos eran buenos hombres. Y Jesús dijo, son como las tumbas llenas de gusano por dentro. Señor, ¿cómo dices eso del hombre de Dios? No entienden. Son apariencias nada más. El profeta Jeremías dice también que el corazón es engañoso. La palabra engañoso que aparece en Jeremías 17:9 significa torcido. Es decir, la Biblia, hermanos, fue dada para que nosotros enderecemos el corazón por medio de ella. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso dice la palabra en Salmo 119. Sin ella andamos torcidos, aunque hagamos obritas buenas. Yo no soy tan malo, pastor. No soy yo que lo digo. El joven rico, que era un hombre moral, recto, Jesús le dijo, solo hay un solo bueno, se llama Dios. Esta palabra engañoso, hermanos, habla de motivaciones carnales que llevan una agenda oculta en cada acto para sacar un beneficio provechoso, personal, pero sobre todo egoísta. La palabra engañoso tiene el sentido de torcer lo recto de Dios. Habla de intenciones fraudulentas, habla de actuar con doble sentido. Es cuando usamos la verdad como un medio para ocultar la mentira. Así es nuestro corazón, esa es la naturaleza del ser humano. Aunque hayamos nacido de nuevo, hermanos, todavía cargamos la doble naturaleza. Tenemos esta capacidad. Hermanos, yo soy un cristiano nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo. Entregué mi vida a Cristo, pero tengo la capacidad de robar. ¿Sí o no? Y de matar, mentir y manipular. Pero yo decido no hacer eso. Por amor a Cristo. La palabra engañoso habla de cuando eres orgulloso y dices que eres una persona humilde. Estás orgulloso de tu humildad. Es cuando dices, no digo esto para chismosear, pero... No lo digo para vanagloriarme, pero ¿qué va a hacer? Lo mismo que está diciendo que no va a hacer. Ese corazón engañoso es experto en torcer la balanza justa de Dios. Miren, es impresionante porque las cosas que nos pasan por la mente, si un día te dicen, alguien que diga, ¿verdad? Yo no soy tan malo o tan mala. Y le preguntas, ¿cómo te sentirías si el Señor pone en la pantalla todo lo que tú has pensado en tu cabeza? ¿Pero de cuándo? ¿De ayer o de hoy? Proverbios 20:23, fíjense lo que dice. Dice, para ganar tiempo, dice, el Señor aborrece, diga conmigo, aborrece las pesas falsas. Dice, y el uso de medidas engañosas. Miren, hacer acepción de personas, tener favoritismo, la hipocresía, dar con interés, chismear, calumniar, mentir, aparentar una imagen falsa, todo esto es balanza falsa. Y Dios lo aborrece. Es abominación a Dios. ¿De dónde nace? Del corazón perverso y engañoso, del enemigo que traemos dentro. Así como se peleaban Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca, así se opone la carne y el espíritu, hermanos.
Esaú representa a aquellos que no tienen ningún interés por las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que cambió la bendición por un plato de lentejas? Aquí vemos que Esaú representa el espíritu, o vamos a decir, la parte animal del alma, lo que venimos diciendo. Esaú representa la sabiduría animal. ¿Qué significa? Significa personas que solo están interesados por las cosas materiales y terrenales, solo se enfocan en los sentidos sensuales que pueden percibir. Ese es el llamado hombre natural de 1 Corintios 2:14. Filipenses 3:18, rápido lo leo, dice, porque por ahí andan muchos, está hablando a cristianos, de los cuales os dije muchas veces, Pablo dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, sus deseos y apetitos carnales, y cuya gloria es su vergüenza. ¿Cómo termina el texto? Que solo piensan en lo terrenal. Ese es Esaú. Jacob, por otro lado, fíjense, representa a aquellos que están interesados por las cosas de Dios, pero la quieren obtener por la carne. Son aquellos que piensan que la carne se puede santificar. Es por esto, hermanos, que vemos cuando Jacob salía, se colgaba del calcañar de su hermano, quería el primer lugar. Jacob representa a aquellos cristianos que quieren ganar la bendición de Dios por obras y no por gracia. Son los que tienen un carácter de yo merezco, no de gratitud, de controlar, no de dominio propio, de competir, no de compartir, de exigir, no de conformarse, de enseñorearse, no de servir, de manipular, no de confiar. Buscan la bendición, no buscan la justicia de Dios. Este es Jacob. Jacob, aunque quería las bendiciones de Dios, que es algo bueno, tenía un mal concepto de la gracia. Incluso Dios tuvo que cambiar su nombre. El nombre de Jacob significa engañador. Tuvo que cambiárselo a Israel, que significa el que persevera en Dios. Vemos cómo Dios le cambia el nombre a algunos personajes en la Biblia. Conocen el caso de Pedro. Pedro, a ti te digo Pedro, Simón. Jacob representa a los cristianos que se quieren ganar la salvación por buenas obras. Son los que pelean con Dios, son los que le cuentan a Dios. Hermanos, escúcheme bien. De algunas iglesias venimos nosotros que había gente que decía, no, yo me voy de tú a tú con Dios. Y le digo, ¿por qué tú a mí no me...? Comienzan a contarle a Dios y eso. Usted sabe lo que quiero decir, no se puede ni hablar. Pero todo eso es, hermanos, arrogancia. A Dios no se le exige, ni se le cuenta, ni se le pide con actitud. Ayer nos reunimos con los hermanos un tiempo de oración. Estamos hablando de la palabra suplicar. ¿Qué significa suplicar? Rogar. Señor, te pido, pero si tú quieres. Es si tú quieres. ¿Te imaginas yo, Señor, a la 1, Señor a las 2, Señor hasta las 3? O sea, hermanos, yo conozco gente que le cuenta a Dios. Yo me voy de tú a tú con Dios. Bueno, no conocen a Dios. Jacob ignora que la escalera para subir al cielo está apoyada en tierra. ¿Qué significa eso? Que vino del cielo. No hay nada que podamos hacer para llegar al cielo en nuestras fuerzas. El Señor tuvo que descender y venirnos a buscar, mis hermanos. Jacob es el típico cristiano que aunque quiere las bendiciones de Dios, el cual es bueno, tuerce las escrituras para su propio beneficio. Génesis 32:24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí vemos a Jacob peleando con Dios. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, aquí habla de una obstinación, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Bueno, cuando Dios no puede contigo, te va a desencajar la cadera, espiritualmente hablando. El Señor te dice, hija, hijo mío, haz esto. No, Señor, porque yo, hija mía, haz esto, hija mía, haz esto. No lo hagas, está bien. Te va a desencajar la cadera espiritualmente hablando. Y vas a caminar cojo para que te acuerdes de Dios. No tenemos que llegar ahí. Esto no es un principio, esto es un trato de Dios. Dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, dice el ángel. E iba a salir la luz. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Los que pelean su bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió a Jacob,
le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra vencer no significa que le ganó a Dios. Aquí vencer significa que insistentemente siguió y nos deja una enseñanza de obstinación, pero un principio de que no peleamos con Dios, le pedimos a Dios, nos humillamos ante Dios. Por eso la cadera era por el carácter de Jacob. Y esa cadera descoyuntada, ahora cada vez, como lo hemos estudiado, cada vez que caminaba se le salía la cadera. Y me imagino, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Cada vez que cojeaba decía, ¿y qué te pasó, Jacob? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Peleé con Dios. Ah, por cabezón. Pero la gente a lo mejor no creía que era literalmente que peleó con Dios. No podía explicarlo, nada más tenía que caminar con esa cadera descoyuntada. Jacob representa al cristiano que exige su bendición. Son aquellos que se sacrifican en el servicio de Dios, pero sin depender de la gracia. Son aquellos que piensan que por hacer mucho para Dios, Dios queda en deuda con ellos. No saben descansar en Dios, son los que encuentran sentido e identidad en lo que hacen para Dios, no en que les baste, que son hijos de Dios. ¿Se imagina que mi identidad esté en el pastorado? ¿Qué sucede en la semana cuando no estoy pastoreando? ¿Estoy vacío? No. Mi identidad descansa en que soy un hijo de Dios, que Cristo murió por mí. Porque si un día me baja de aquí, yo sigo siendo su hijo. Entonces muchos piensan que es en la posición o en el talento. Por eso Jacob peleó con su hermano mayor por la primogenitura. Él dijo, si soy el primogénito, seré bendecido. Y no es así, porque Jesús no vino ni por un solo primogénito, el Mesías. Si usted lee la Biblia, ni por uno. Él es el primogénito sin necesidad de ningún primogénito. Bueno, sacrificios sin obediencia, hermanos, es desobediencia. ¿De qué estoy hablando? Jacob representa al cristiano espiritual que se engaña a sí mismo. ¿Sabe usted que cuando hay un cristiano carnal, usted lo puede confrontar y lo entiende porque está en la carne, pero un espiritual que anda en la carne dice, no, yo tengo 15 años en el evangelio, ¿verdad? Yo conozco la palabra. Bueno, un cristiano carnal no es solo aquel que miente, adultera y roba. Un cristiano carnal también es uno que hace lo que quiere, no se somete a Dios. Son aquellos cristianos que también tratan de espiritualizar la carne en vez de crucificarla. Bueno, Gálatas 5:24, estoy terminando, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los días, hermanos, tenemos una lucha constante con nuestra propia carne. Por un lado, la carne se inclina a lo inmoral, al libertinaje, a lo perverso. Por otro lado, la carne se inclina a lo religioso, al legalismo y a los sacrificios para ganarnos la bendición de Dios. La carne siempre malinterpreta la gracia. Si la carne fuera cristiana, ¿cómo fuera? Bueno, si la carne fuera cristiana, fuera de esta manera. Servir en lo que le gusta, no donde Dios lo llama. Busca las posiciones de liderazgo, no de someterse a un liderazgo. Tiene preferencia por los dones, no tanto por los frutos. Da para recibir, no porque ya ha recibido. Le encanta confrontar, pero no le gusta ser confrontado. Estudia para enseñar, no en sí para aprender. Busca hermanos por beneficio, no hermanos necesitados. Busca el aplauso de hombres, no busca recompensas en Dios. Le encanta hablar de la Biblia, pero no le gusta aplicar la Biblia. Pasa más tiempo escuchando prédicas que tiempo con Dios. Escuchan para otros, no escuchan para sí mismo. Necesitan hablar de sus buenas obras, no glorifican a Dios. Se congregan en una iglesia, pero viven segregados de los hermanos. Su adoración se limita a los 45 minutos del tiempo de alabanza, no viven en adoración. En la iglesia son súper serviciales, pero a sus familiares le ponen pretextos. Su generosidad es más un trofeo que un fruto de la gratitud nacido de Dios. Esa es la carne cristiana. Pudiera amanecer aquí, hermano, describiendo al cristiano carnal. El apóstol Pablo hace una separación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es importante destacar las palabras obras, frutos. Las obras nacen solas, los frutos los desarrollamos por la obediencia.
¿Cuál es la diferencia de obras y frutos? Bueno, un grupo de cristianos, escucha esto para ir sobre el final, ¿no? Lucha cada día con el vivo amor por las cosas de este mundo. Ese es un grupo de cristianos. Este es un grupo de cristianos que ama el mundo. El otro grupo lucha con el orgullo espiritual. Lucha con la competencia dentro de la iglesia. Sus celos y envidias son la evidencia clara de todo esto. El grupo que tiene luchas con el orgullo espiritual, escuche esto, es más peligroso que aquel que lucha con el que ama el mundo. Usted va a ver por qué. Los que luchan con el orgullo espiritual critican a los cristianos que se meten al Facebook, o sea, critican, los del orgullo espiritual se meten al Face, critican a los cristianos mundanos, y al ver a alguna hermana con una ropa provocativa en el Face, se escandalizan. Ay, ¿cómo es posible que esta hermana se vista así? ¿Verdad? La ve con una ropa que no es tan cristiana para ganar likes y comentarios. Esta hermana que tiene orgullo espiritual se jacta porque se viste más casta que la hermana carnal del Face. Pensemos bien. Hermanas, les pregunto a ustedes, ¿debe una hermanita vestirse provocativamente siendo una hija de Dios, sí o no? No lo escuché. Muy bien. O los hermanos sacando pechito en el Face. Bueno, especialmente los casados. A mí me llama la atención un varón casado con una foto modelando en el Face y la esposa no se ve por parte. Bueno, cada quien es dueño de su Facebook, pero eso me hace preguntar. Especialmente si es casado. ¿Qué dice el público, verdad? Crucifíquenle. Hay un punto importante aquí, hermanos. Miren, no está bien que las hermanas cristianas se vistan como las del mundo. No está bien. Se ponen un vestido digno, ¿verdad?, de ser hijas de Dios. Debe ser así. Pero fíjense, si la hermanita que anda toda provocativa se pone un vestido largo, se cubre, ¿venció la carne ahí? Bueno, todavía no. Ese es un paso, ¿verdad? Pero todavía la carne está ahí. Bueno, Pedro dice, en 1 Pedro 3, dice, no busquen ustedes la belleza externa que produce adornos tales como peinados exagerados, joyas de oro y vestidos lujosos. Procuren, ahí no dice que no se vistan bonita, que no se maquillen, no dice eso. Dice, dediquen más tiempo, inclinen más su corazón, dice, procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Dice, ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Algunos luchan con el mundo, otros luchan con el orgullo espiritual y ambos en ambos no se ve el fruto de Dios porque ambos son cosas de la carne. El cristiano mundano es muy ligero y el cristiano con orgullo espiritual es muy exigente, más exigente que Dios. Algunos dirían, pastor, yo no soy como ninguno de los dos. Entonces eres un cristiano tibio, apático e indiferente a las cosas de Dios, amas el mundo más que a Dios y tienes orgullo espiritual. No se trata, hermanos, de que si somos o no. La pregunta es, ¿en cuál de los dos bandos nos estamos inclinando más? ¿En la ligereza espiritual o en la exigencia espiritual? La vida cristiana se trata de caminar así. La carne, el mundo, el orgullo, y ahí vamos, y vamos ahí. ¿Se ha visto cuando usted para un cosita de bowling y usted lo suelta y comienza a hacer hasta que se queda bien paradito? Esa es la vida cristiana. Vamos así medio tambaleando, pero buscando el centro de Cristo, el balance de la vida cristiana. No se trata de que, ay, no soy ese, no hago, no. ¿En cuál de los dos bandos me estoy inclinando? Alguno de los dos estamos. Cuando ya andamos bien en la palabra, hay que cuidar el orgullo espiritual. Porque comenzamos a mirar a los que están de manera perversa, así como que son menos. No, ahora mi madurez debe de ayudar, orar. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados, no exponer a ese hermano. Entonces tenemos una lucha de alguno de los dos. O cristianos que están completamente amando al mundo más que a Dios, o otros que ya están madurando, pero que tienen orgullo espiritual. Ese es el corazón perverso y engañoso que traemos dentro.
Él nos dice, vas bien, no importa de qué lado. La palabra te dice, te falta, endereza, camina en lo recto, para que lo cojo sea enderezado y no te salgas del camino. Pero ahí está, hermanos. Nosotros debemos de primero identificar que cargamos un corazón engañoso. Tenemos un enemigo dentro, hermanos. Y por eso la lucha de todos los días. ¿Cuántos han dicho, no digan amén esto? Después del servicio que tuvimos, la alabanza, y ahora tenemos este pleito. Entre parejas pasa eso. Wow, tan buena que estuvo la palabra y mira cómo tú reaccionas. Eso pasa hasta en un minuto después del amén de la predicación. ¿Por qué? Porque traemos una lucha interna todos los días. Póngase de pie, por favor. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, tienes en la capacidad humana, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Le decía a los filipenses, ¿ustedes quieren competir entre ustedes? Compárense conmigo y van a perder. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, es decir, el más alto rango, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En comparación a Cristo, todo lo demás es basura. Para ganar a Cristo, dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase, fíjense, no confiaba en Él, a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado, dice Pablo, no que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si esta enseñanza de hoy, mis hermanos, no nos despierta en el sentido de que la necesidad de venir a congregarnos, orar, estar en la palabra, es porque tenemos un monstruo dentro llamado carne, así hay que llamarlo. No sé cómo ponerle un nombre más fuerte. Tu carne te quiere destruir a ti mismo. Esa es una ironía, o es contradictorio, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero dentro de nosotros hay un corazón que si no es sometido a la palabra, nos va a matar, nos va a robar, nos va a mentir. Jeremías dijo que era el corazón perverso. David el rey dijo, en maldad he sido concebido, o sea, no en adulterio, sino el pecado natural está en mí, en mis genes. Tenemos genes de Adán, pero tenemos genes de nuestros padres. Y el mal comportamiento, hermanos, es una herencia. No se aprende. Los niños se portan mal solos. Nada más tiene usted que decir, voy a salir un minuto, pórtense bien. Como que hacen así, como que... o sea, no hay que ni siquiera tratar de comprobar lo que estoy diciendo. Sabemos. O sea, siempre digo, cuando le digo a los niños, vamos a jugar, y todos se apilan así, vamos a jugar, digo, y al que se porte mejor. Esa es la naturaleza que todos tenemos. Los niños se portan a menor escala mal. Como dije, se roban un dulce. Pero si no se disciplina en la palabra ese niño, puede llegar a ser alguien muy fuerte, peligroso. Pues cada día, hermanos, cada día debemos de buscar lo espiritual, andar en el espíritu, caminar en su palabra. ¿Por qué? Porque la carne opera, la carne es como si fuera solar, se carga sola. Mientras que tú tienes que conectarte en oración a la palabra y al espíritu, en oración todos los días. Llenarte voluntaria e intencionalmente, cada día.
para vencer eso que tú y yo sabemos en el secreto del corazón está dominando a ti. Se llama carne. Conocemos que es el pecado, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos esta enseñanza, Señor, en el sentido de que tu Espíritu identifique, ponga el dedo en aquellas áreas que debemos cambiar. Sabemos, Señor, que no es fácil, pero por esa misma razón le dijiste a tus discípulos: oren, velen, estén en la palabra, porque la carne es débil, pero el Espíritu ahí está, esperando que tú lo solicites, esperando que tú entregues tu vida a Cristo, genuinamente camines con Él, para que el Espíritu de Dios, quien tiene la capacidad de cambiarte, entre en tu vida. Y una vez dentro, ese Espíritu te va a comenzar a producir deseos de Dios, deseos de santidad, deseos por su palabra, deseo de servir a los demás, y va a quitar los focos, los faroles, la atención de ti, y se va a enfocar en el necesitado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.